Yo siempre pensé que la gente me tenía pesar. Me quemé como en agua caliente gran parte de mi cuerpo y luché por mi vida como 6 meses siendo muy bebé. Qué pesar, tan pila pero quemadita. En Colombia normalizamos la violencia. En mi familia tuvimos que vivir una situación de acoso escolar que se salió de las manos. Me lo han dicho muchas veces es que tuviste mucha suerte. Y yo esa S de suerte más bien la convierto en S de sueños. Nadie nos enseñó la potencia que tiene nuestra voz para nuestra propia historia. Hoy en día lo digo y yo no era la más inteligente, pero lo que sí pueden asegurar es que yo sí soy la más disciplinada. Y eso hace una gran diferencia. HuMind presenta Hablando como los locos. El capítulo de hoy se titula Romper silencios para liderar. Hoy nos acompaña una mujer que hizo de la comunicación el motor de su vida y de su liderazgo. María José Quiseno, vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia, ha dedicado más de 20 años a construir confianza y propósito en las organizaciones. Es la autora de La Voz del Líder, un libro que surge de sus experiencias personales, de su trayectoria acompañando líderes y de un propósito profundo: ayudar a otros a encontrar la voz que puede transformar su vida. En este episodio descubriremos a la mujer detrás de la ejecutiva, el origen de su libro y la fuerza de atreverse a hablar con autenticidad. Esto arrancó, Otto. Tenemos hoy una invitada supremamente especial. Es una amiga de la casa, como casi todos los invitados que tenemos. Está con nosotros hoy María José Quiseno. Otto, no la voy a presentar porque la primera pregunta que le haremos hoy a María José es ella, ¿cómo se presenta más allá del cargo que la acompaña? Y uno se presenta distinto en la vida, ¿no? Y en los momentos de la vida. Por ejemplo, en este momento yo me presento como la mamá de una niña de 11 y un niño de 16, como una esposa de hace más de 20 años, pero adicional a eso, como escritora, porque me estoy estrenando como escritora de este libro. ¡Wow! Vamos a dejarlo un poquito más en cámara. Hoy vamos a hablar, entre muchas cosas, íntimas, no íntimas, que nos hacen llorar, que nos hacen reír, el lanzamiento de este libro maravilloso que a todos, independientemente del rol o del cargo que ocupen, nos va a ayudar sin duda y va a ser una gran herramienta para darnos una voz. Sin embargo, no me voy a adelantar. Entonces, ¿nada? Pues nada, empecemos. María José, hablamos antes de este podcast y nos contabas que tu historia es súper poderosa para llegar a donde llegaste corporativamente. Cuéntanos esa historia, cómo la construiste y cómo llegaste a lo que hoy en día eres profesionalmente y personalmente. Cuando yo entro por la puerta, en ocasiones me presentan como María José Quiseno, vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia. Y muchas personas dan por sentado que uno nació vicepresidente, ¿no? Sí. Y tal vez la forma como yo me presentaría es, yo soy una niña de Manizales, que salió de Manizales hasta los 22 años, que vivió en una casa con una mamá soltera, que estudió en una universidad que se llama Universidad de Manizales, y la gente pregunta, ¿qué? No, así se llama, y me siento... O sea, por eso, ¿cuál es el nombre de la universidad? Se llama así. Ah, muy bien. Y me siento súper, se llama Universidad de Manizales, okay, y queda en Manizales, y me siento súper orgullosa de eso, Otto. Y yo te diría que el camino ha sido entender el proceso, entender que no se nace vicepresidente, que me tomó 22 años llegar hasta donde estoy aquí, pero sobre todo que hay que disfrutar cada minuto. Anoche estaba haciendo una publicación en LinkedIn, que es como mi red principal, y preguntaba una pregunta que me he hecho mucho los últimos años, y es, ¿estoy haciendo lo que debo hacer o estoy haciendo lo que quiero hacer? Y en ese camino es el que me ha traído hasta aquí, hacer lo que quiero hacer. Muy bien. Bueno, tuvimos el privilegio en el comité editorial de tener el privilegio de que nos contaras varios hitos de tu vida. Tenemos claro que nace en Manizales, compartimos ese sentimiento de ser de provincia en la ciudad de Bogotá. Yo de un poquito más pueblo que Ana. No, pero los manizalitas eran más cachés que los míos. O sea, eso te acompaña. No, los de Manizales, mi abuela llegaba al Club Unión y decía, querida, eso todos los de allá son de Manizales, que se creen elegantísimos. Entonces, bueno, eso te acompaña. Nos contabas que eras de provincia, muy orgullosa de tu región, muy orgullosa de tu mamá,
muy orgullosa de tu universidad, la cual presentas y enalteces, pero tuviste unos hitos, tuviste una historia en tu infancia, después tuviste una llegada a esta ciudad, compartimos el cariño y el afecto tan grande que tenemos con Bogotá, pero tuviste un hito ahí. Yo te invito, con lo que se permita en una audiencia como la de nuestro podcast de Hablando como los locos, que nos cuentes, Majo, a estas alturas es Majo, me perdonarán, ¿cuáles fueron esos hitos que, como tú nos contabas a Otto y a mí, forjaron más tu carácter? Yo creo que muchos hitos, y los hitos usualmente vienen de las heridas. En Instagram y en redes sociales estamos publicando siempre lo bonito, pero eso no es la vida real. Les contaba que cuando yo tenía 10 meses hubo un accidente en el jardín infantil donde me cuidaban porque mi mamá tenía que trabajar y como se iba a trabajar muy temprano me dejaban en un jardín y ahí lastimosamente hubo un accidente que hoy no sabemos qué es porque ni con regresiones hemos podido saberlo, pero lo que sí sabemos es que me quemé como en agua caliente, gran parte de mi cuerpo con quemaduras de 3er grado. Y luché por mi vida como 6 meses siendo muy bebé en un hospital, en el Hospitalito Infantil de Caldas. Y a partir de ahí yo creo que se da una gran transformación de mi vida. Porque cuando voy en la vida adulta, me pregunto por qué soy perfeccionista o me pregunto por qué soy de cierta manera. Descubrí, y lo escribí así un poco en el libro, es que me escondí en la perfección porque me estaba escondiendo de mí misma. Porque muchas veces cuando me miraba al espejo no veía algo que sentía que pudiera agradar a los demás. Entonces, lo que yo les diría es, todos tenemos grandes heridas. Algunos tenemos heridas físicas, que a veces si yo no les digo que estoy quemada no lo notan, pero si les digo y les muestro sí lo van a notar. Y otros tenemos heridas del alma. Pero lo importante no es la herida, es qué hago con esa herida y en qué la convierto. No. Y podemos llorar y Sí, todo. esto porque uno se imagina a una niña de 10 meses, tu mamá, todo lo que eso pudo haber implicado, pero llegas a Bogotá, te gradúas, das tu pelea, estudias, haces tu primaria, bachillerato, tu universidad. ¿Cómo y con qué llegas a Bogotá? Porque eso es muy importante. ¿Y por qué te quisiste venir? O sea, exacto. ¿por qué tomas la decisión? Bueno, yo estudié comunicación social y periodismo y estaba buscando una práctica. Ya tenía una práctica en Manizales. Usualmente uno tiende a quedarse en su misma región, pero se abrió una oportunidad de venir a Bogotá. Pero yo no me podía venir porque yo no tenía nada. Mito número 2. Uno no solo nace vicepresidente, sino que nace con plata. No. El 97% de los colombianos no nacimos con esas garantías. Nacimos con esas garantías y no somos grandes herederos. Entonces, durante la universidad yo había sido buena estudiante, me había ganado varias becas, entonces había ahorrado una platica. Me compré un carrito usado, nunca se me olvidó, un Mazda viejito, y me vine para Bogotá con un colchón inflable, con un televisor y con mi carrito a empezar una práctica que me pude conseguir paga. Después de tu universidad. Y así arranca ese proceso de llegar a una ciudad como esta, en donde si me sentía chiquita, me sentía mucho más chiquita, porque no sabía ni siquiera que cuando uno vive en la provincia no se imagina el tamaño que es Bogotá qué significa moverse en Bogotá. Uno sigue sin procesarlo. Pero además, ¿qué significa no ser, es que eres del colegio tal o de la universidad tal, sino que lo único que traes, y es algo de lo que yo también últimamente hablo mucho, es tu marca personal. Entonces, ¿tú de qué colegio eres o de qué universidad eres o de qué familia eres? No, pues de ninguno de los anteriores. Mucho gusto, soy Majo Quiseno, eso es lo que tengo para dar. Pero yo quiero hacerle un doble clic a eso, porque Majo, a mí algo que me impresionó en Bogotá es de qué colegio eres, tal cual, de qué universidad eres y cuéntanos un poco de esa familia. Y yo, la verdad, pues todo lo que tengo es de Medellín, yo no tengo nada, ninguna familia en Bogotá. ¿De qué colegio? Me echaron de 6. ¿De qué colegio en Medellín? ¿Qué? Sí. O sea, no. Y pues esas fortunas que a veces acompañan o el imaginario de la gente cuando una mujer, un hombre es exitoso, es que piensa que o una fortuna lo acompañó o una validación familiar lo acompañó, y es que eres privilegiada. Tú llegaste a donde estás. No desde el privilegio. No desde el privilegio. Porque entonces uno habla mucho, no es que tuvo privilegio de educación. Exacto.
Yo sí tuve el privilegio porque a mí sí me educaron, pero pues me educaron con lo que se podía. Con muchas limitantes. Es a que veces, tuve el sí. privilegio de nacer en una cuna tal. No, yo nací en una familia muy, muy normal de clase trabajadora colombiana. O la tercera, que también me lo han dicho muchas veces, es que tuviste mucha suerte. ¿Qué tal Es el que de la suerte? Tu vida ha sido acompañada de suerte. Y yo esa S de suerte más bien la convierto en S de sueños. No sé si tuve suerte, tal vez sí, pero lo único que yo les puedo asegurar es que ese carrito viejito que venía de Manizales con un colchón inflable sí venía cargado de sueños. Y cuando uno viene cargado de sueños, todo lo demás sucede. Ahí empato y me acordé de algo que me contabas en el comité previo a este podcast, es que tu mamá te decía, lo tengo aquí apuntado, sueña en grande. ¿Qué significó ese casi mantra de tu mamá que te repetía noche a noche, sueña en grande? Era todo el tiempo, primero se vale soñar, pero no se vale soñar chiquito. Y también había otra frase que siempre me decía y me sigue diciendo es, no importa en qué seas buena, sé buena en lo que quieras, pero trata de ser la mejor en eso que haces. Eso también es complejo, les voy a decir, eso tampoco es fácil, duro. porque solo carga uno esa camiseta de la 10, que tengo que ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor. Y pues al final uno descubre que uno es lo mejor que puede hacer con lo que tiene, pero no necesariamente lo mejor que el otro esperaba. Pero ese soñar, que yo lo sigo diciendo hoy todos los días a mis equipos, a mis hijos, a los líderes con los que interactúo, se vale mucho soñar. Los líderes colombianos también, cuando uno llega a la cima y el poder es solitario, y uno le pregunta, hagan el ejercicio de preguntarle a algún presidente de una compañía, ¿cuál es tu sueño? Y se quedan un poco mudos porque tal vez se les olvidó que aún ahí, alto, se vale soñar. Claro. Y la conexión con la disciplina. Hablabas mucho de la disciplina y cómo la conjugas con el sueño y cómo ese vehículo cargado de esas dos palabras hacen lograr cosas muy poderosas. Claro, y venía un poco de esa herida. Y es que yo siempre pensé que la gente me tenía pesar. Aún hoy a veces digo, me tiene qué pesar tan pila, pero quemadita. Qué pesar tan inteligente, pero mira eso que le pasó. Entonces yo me dediqué a ser muy disciplinada para intentar, Otto, que no me quisieran por pesar, sino porque era capaz de llegar al resultado. Claro. Y descubrí, y hoy en día lo digo, y es, yo no era la más inteligente, ni nunca he sido la más inteligente, no pasa nada. Pero lo que sí pueden asegurar es que yo sí soy la más disciplinada. Y eso ha sido una gran diferencia. O sea, suma la disciplina, suma el rigor al sueño. O sea, el sueño solito no. El sueño con metodología, con un plan de trabajo, con un rigor, con una disciplina y cero victimización. Cero victimización, porque uno tiene que ser protagonista de su propia historia. Después me fueron pasando más cosas en la vida, pero siempre he visto esto como con sentido de posibilidad y con ese, esto para qué me está pasando y qué hago con esto que me está pasando. Muchos colombianos en este momento en que va a salir el podcast están muy en la queja, lo que está pasando, están muy abrumados por lo que está pasando en el país. Y yo creo que el llamado a la acción es, ¿yo qué hago con esto que está pasando? ¿Cuál es y el rol de cada uno? De lo que habla la voz del líder. Claro. Vamos a seguir con otro hito importante porque créanme que esta invitada, cuando tú y yo terminamos de hablar con ella, que se termina la videollamada, yo llamo a Otto y le digo, a mí me está faltando el aire de la potencia, primero de lo que ha logrado en su vida y segundo de lo que ha significado la historia. Y como dice Majo, la gente cree que uno nace siendo vicepresidente de... Nos contabas una fecha muy especial en tu vida, Majo, que fue el 9 de abril del 2021. Solo quiero dar la fecha para darle paso a Majo que nos cuente qué le pasó ese día, que sobre eso además quisiera sumarme con varios comentarios. Muchos me han escuchado que en mi familia tuvimos que vivir una situación de acoso escolar muy compleja alrededor de uno de mis dos hijos. Y en esa situación de acoso escolar, en donde todos somos protagonistas, porque aquí no vamos a hablar de víctimas ni de victimarios, todos fuimos protagonistas de una situación que se salió de las manos para el colegio,
para mi familia y para los papás de otros niños. Aquí no vamos a decirlo de otra manera. Y en esa situación, Ana, mi hijo llega hasta la Fundación Santa Fe y tenemos que vivir un proceso muy doloroso. Lo primero es entender que en Colombia normalizamos la violencia y normalizamos el hacerle daño al otro, y lo hemos normalizado tanto que los chiquitos, 1 de cada 3 niños colombianos ha sufrido o sufrirá de acoso escolar. 1 de cada 3. de cada 3. Es muy Ha sufrido pesado. o sufrirá. Y en esa medida, encontrarme con ese choque de realidad de decir, no solo esto llegó a mi casa y entró por la puerta, sino que adicional a eso, hay toda una comunidad alrededor que está viendo esta situación desde 3 miradas que también hemos aprendido mucho los colombianos. Una, del silencio. Las familias, las sociedades, las comunidades colombianas están llenas de muchos silencios, y yo sé que todos los que me están viendo están allá haciendo así, pensando cuál es el silencio que hay en su casa. No, Claro. es que hay una frase, no hay necesidad. De eso no tenemos que hablar. Hay que ser Haceme- prudente. Ay, con prudencia. La ropa sucia se lava en casa. ¿Qué necesidad tenés de ir a decirle al mundo que tenemos este dolor? Creo que te referís un Claro, poco como... ese arquetipo del silencio, incluso de la mujer que es violentada y se tapa los morados en su casa, o de aquel que no está pasando por una buena situación económica, pero no lo cuenta cuando de pronto todos le podríamos ayudar. No se trata solo de este caso. Por el otro lado, el de víctimas que se revictimizan, ¿sí?, que también ha sido parte, digamos, de ese ciclo social de los colombianos de revictimizarnos. Y por el otro lado, sancionar de forma muy fuerte a presuntos victimarios, que siempre hay que partir de la presunción de la inocencia de los otros, pero en un círculo de violencia en el que creo que todos, como si fuera esta mesa, hemos pasado por los 3 roles. Todos los colombianos hemos guardado silencio ante algo. Claro. Todos los colombianos le hemos hecho daño a alguien, muchas Con veces seguridad. sin querer. O sin saber, pero se hace. Y todos también nos hemos ido algún día tristes a la casa porque alguien nos hizo daño. Algunos no se han ido tristes a la casa, sino que han terminado en un hospital. Y otros, lamentablemente, hoy ya no contamos con ellos en este plano terrenal porque esa violencia los superó. Y ese hito, Ana, me llevó a pensar que tal vez lo que le falta no solo a los niños, sino a los adultos colombianos, es una voz que les permita decir, por un lado, y le decía ahora a Otto, para, lo que me estás haciendo me hace daño. O una voz que también les permita inspirar, liderar y ganar objetivos de venta, liderazgo, empoderamiento de equipos. Es una voz que sirve para todo. Entonces nos entrenan a todos. Entonces nos enseñan econometría en la universidad, nos enseñan historia del mundo, nos enseñan geopolítica, pero nadie nos enseñó la potencia que tiene nuestra voz para nuestra propia historia. Es más, uno no es consciente que tiene una voz. No es Uno- consciente. Y ahí cobra vida tu propósito, ahí te das cuenta y se quita como ese velo de estar buscando ese propósito y lo visualizas y empiezas a construir con ese momento en el 2021, pero finalmente con el libro que terminas escribiendo. ¿Qué pasa ahí? Y un propósito, como tú lo mencionas, que dice, bueno, entonces, ¿esto para qué? Yo dije, tal vez este para qué es que yo voy a ayudar a las personas que puedan encontrar su voz, pero más que encontrarla, a elevar esa voz. Y de ese elevar esa voz, empiezo a analizar qué está pasando con los colombianos, porque ese hablemos pasito, hagámonos tal. Y lo que encontré es que tenemos 5 grandes ladrones de la voz, que no los voy a contar para que se lean el libro. Aquí están los 5 grandes ladrones de la voz. Pero definamos qué es ser ladrón de voz. Es aquellas creencias, Sí. aquellos rasgos culturales que hacen que en ciertas ocasiones Otto quiera hablar y su cerebro le diga, Aquí no. aquí no. Ok. Hay 5 grandes ladrones protagonistas. En ocasiones los tenemos los 5 Ok. instalados. Hay días que uno amanece con combo completo y en otras ocasiones tienes 1 o 2. Pero aprender a identificarlos lo que te permite es aprender a sacar esa voz a pesar
de esos grandes ladrones. Y si todos tenemos una voz para inspirar, si todos tenemos una voz para hablar con el otro desde el respeto, pues también podemos eliminar otra falsa creencia que tenemos los colombianos y que en estos días sí que está activa, y es: Majo, yo no hablo porque es que yo no quiero armar una pelea. Exactamente. Majo, yo no hablo porque es que yo no quiero confrontar. Y mi pregunta es: ¿por qué hablar significa hacer una pelea o por qué hablar significa confrontar? Exacto. Es que hablar no es gritar, y hablar no es no usar el tono adecuado, y hablar no significa ser irrespetuoso contigo. Pero también creo que eso desde las creencias está súper instalado en los colombianos. También siendo un tema cultural, ¿no? A los colombianos nos da miedo el tener una conversación difícil, el poder sentarse y poner una postura o una opinión pensando que va a pasar algo malo con eso, ¿no? Y es verdad, y voy a volver a mi historia, y me encantaría que ojalá esta historia llegue a las casas y a los corazones de esas personas que en su momento no entendieron mi voz. Entonces, cuando yo digo, más allá de lo que le pasó a mi hijo, yo veo una situación que le está pasando a todos los niños colombianos. Hay una debilidad material en la ley, pero además en todo el sistema escolar del país. Yo siento la obligación de que hay que hacer algo. Y más allá de decir, es que Ana me hizo esto, necesitamos hacer una gran transformación. Pues incluso hoy en día hay personas que, si salgo aquí, que estamos en Chapinero, se pasan de la calle para no saludarme porque yo soy esa señora que ellos sintieron que los atacó. Yo creo que hay muchas personas en la audiencia, Majo, que no conocen que lo tuyo no fue solo una historia muy dolorosa de un hijo que termina en la UCI por matoneo en el colegio, y que te quejaste y levantaste tu voz y la hiciste visible. Yo leí lo que escribiste en los periódicos más importantes del país. Esto tuyo fue noticia. Pero más allá de contar la historia, de trascender la noticia, tú llevaste esto a unas esferas legales importantes que buscan, más que buscar un culpable, así lo entendí yo, es visibilizar desde la ley el problema y buscar que tanto víctimas como victimarios tuvieran un soporte y fueran cuidados para que esto no se repitiera. Cuéntanos cómo llegas tú, creo que a Corte Constitucional. Sí. Y yo quiero aprovechar esta pregunta, y ojalá este podcast les llegue a sus papás, que hoy en día, si yo salgo aquí, se pasan la calle, y que todavía siento en ellos en ocasiones un deseo de venganza, una rabiecita, y ciertos sentimientos que yo creo que no son sanos, porque esto, Ana, nunca se trató de un tema particular. De hecho, cuando falló la tutela a favor de nosotros y de la protección de los derechos de mi hijo, yo entendí que de eso no se trataba, porque yo ya tenía un círculo de protección que le iba a ofrecer, pero lo que descubrí era que, así como él, 1 de cada 3 niños colombianos estaba siendo víctima de esto. Y uno de los principales hallazgos es que no contábamos en Colombia con una ley que permitiera que tanto los colegios como en las casas, como todo el sistema, entendiera los impactos que significaba en un niño entre 9 y 14 años, que es el rango de edad en donde se materializa más el acoso, estaba completamente indefenso. Entonces fuimos hasta la Corte Constitucional, y hoy los niños colombianos cuentan con una sentencia constitucional que establece la ruta de protección para cuando empiezan a darse pequeños síntomas de que en esa convivencia escolar no se están dando las garantías para esos derechos a la vida, a la educación, y un derecho que no existe en la Constitución, pero que para mí es el más importante, y es el derecho a la sonrisa, a ser felices. Claro. Entonces, mi mensaje es, esto fue un hecho que llegó, no por algo, sino para algo, y ese para algo seguramente eran los niños colombianos, y ya desprendámonos un poquito de ese pasarnos de la calle porque no es necesario. Yo puedo mirarlos a los ojos sin decir, nunca dimos ningún nombre de ninguna persona, y me gustaría que me miraran a los ojos, no para nada distinto que para decir buenos días. No hace falta nada. Y muchas para tener gracias. Una voz. Sí, Nada para más y tener nada una menos. voz. Y hay que agradecerle a María José, todas las mamás y papás
colombianos de que lideró ante la ley colombiana un proceso que hoy protege a nuestros niños, porque créanme que hay que proteger a la víctima, pero también cuando hablamos de tan temprana edad tenemos que proteger al victimario, acompañarlo y ayudarlo a ser una persona mejor. Así Entonces, es. Y el tema del libro se conecta con este momento de la vida y es, tú nos contabas que nace también la voz del líder gracias a que le hubieras querido entregar a tu hijo una voz antes de que pasara todo esto. Claro, porque ahí viene el otro punto de inflexión. Entonces todo el mundo, entonces uno nace vicepresidente, uno nace en una casa de herencia, no pasa eso, pero además uno nace con todo resuelto y en la casa siendo tan exitoso como es hacia afuera y no es verdad. Yo creo que la evaluación más profunda o el assessment más grande que se le puede hacer a cualquier líder o a cualquier ejecutivo es lo que pasa en su casa. Y después de más de 20 años, Otto, de entrenar líderes empresariales a usar su voz para liderar, lo que descubrí es que yo no había sido capaz, y digámoslo así desde la vulnerabilidad, de dar voz dentro de mi casa. Claro. Y ese momento de inflexión durísimo en el que sentí que realmente en mi vida no habían sido 20 años de éxito, sino de fracaso, me llevó a pensar que tal vez esa voz del líder, que puede ser tricky el titular, es la voz que necesitamos absolutamente todos. Y diseñé un método que le va a permitir a ti, a un gran ejecutivo, pero también quizás a la señora que nos está ayudando con el café o a la que vende los mangos en la calle, a tener una voz que le permita conseguir sus resultados. Claro. Majo, cuando tú hablas de voz, yo traigo aquí a colación a mi mamá, que con seguridad va a ver este podcast y dice, sí ves, querida, que es que uno tiene que hablar y contar siempre las cositas, porque ella pues mi papá le dice que no es un libro abierto, sino un video bien en tercera dimensión. Pero la voz por sí sola tampoco puede funcionar. O sea, cuando tú dices la importancia de que esa voz no necesariamente, la voz no es una pelea, la voz no es una crítica, la voz no es un conflicto. ¿Qué significa esa voz? Porque mucha gente puede interpretar, exacto, de que mi mamá dice, mira, es que uno todo lo... Pero hombre, hay que hablar, pero tenemos que saber cómo hacerlo para que esa voz no... es que María José me dijo que yo tenía que tener una voz y salir así. Una voz que no ataque, una voz que construya. Una voz que no ataque. No, de hecho, Infidencias, cuando me invitaron a este podcast a hablar como los locos, yo le dije, Ana, no, porque es que no podemos hablar como los locos. Y lo primero que les diría es eso, la voz se entrena. Y la voz se entrena desde 3 grandes fuentes. La primera es cómo visualizo la oportunidad. En cada conversación yo tengo una gran oportunidad de sembrar algo. Lo segundo es declarar la intención. Pongo la intención sobre la mesa. Otto, me quiero tomar un café contigo porque quiero discutir contigo esta propuesta. O porque con la intención clara me gustaría que me ayudaras con esto. O porque esto creo que le va a funcionar hasta tal cosa. Pero la parte más importante de la fórmula de esa voz que no habla como los locos es conectar con la expectativa del otro. Porque yo vengo con mi oportunidad, te declaré mi intención, sí, pero tengo que conectar con cuál es esa expectativa que tú tienes. Claro. Y cómo mi voz puede conectar con la tuya a partir de esa generación de valor entre ambas voces. Y eso hace la gran diferencia entre esas personas que dicen es que yo tengo una gran capacidad de influir y convencer y aquellos que dicen es que yo no vendo ni un tamal en un derrumbe. Entonces creo que ahí se puede equilibrar muy bien esa metodología de visualizar la oportunidad, declarar la intención, pero lo más importante, conectar con la expectativa del otro. Y ahí lo conectamos un poco para entender dónde puedo usar mi voz. Decías que es para poder lograr objetivos, para protegerme o para reimaginar situaciones. ¿Cómo nos puedes contar un poquito ese uso de la voz? Y es ese uso de cuál es la oportunidad que yo tengo en este momento. Entonces, hoy tengo la oportunidad de decirte, para, lo que me estás haciendo me hace daño. Yo hoy tengo la oportunidad de usar mi voz para venderte un proyecto. O yo tengo hoy la oportunidad de inspirar a alguien que necesita una figura de liderazgo o una definición de esperanza. Pero para lograr eso, pues necesito estar muy presente en escucharte, entenderte y vuelvo, y perdón sonar disco rayado, en conectar con tu necesidad. Claro. Estamos muy dedicados a ese yo. El ego nos ha llevado a empoderarnos,
creérnosla, ¿no? Toda esta filosofía del ámate a ti mismo, la persona en que más confíes debe ser tú debes ser tu prioridad, que es muy valioso porque nos ha ayudado al empoderamiento, también nos ha llevado al otro lado de no decir, pero también cómo hago para entender el otro y qué es lo que el otro espera de mí. Y les quiero contar una anécdota. La semana pasada me encontré a alguien que me dijo, uy, felicitaciones, cumpliste tu objetivo de vanidad. Y yo dije, ¿mi objetivo de vanidad? Explícame No, pero hay eso. alguien que es capaz de decirle a uno eso, Majo. Sí. No puede ser. Hay gente que habla como los locos. Hay gente que habla como los Hay gente locos, que habla pero como muy los locos. Hay gente que tiene la voz como corrupta. Como con una- Entonces yo le dije, ven, yo te explico que esto no se trata de vanidad y lo que yo he hecho es una investigación profunda para poder ayudar a otros. Pero claro, ¿desde dónde estaba parada esa persona con la anécdota que les hago? Y es que tal vez esa persona sí tiene unos objetivos de vanidad Claro. o unas necesidades Claro. de vanidad. Entonces, ¿yo qué pude haber hecho con mi voz, Otto? Enojarme Claro. o decirle, o hablar como los locos y decirle descarada o ¿por qué piensas aquí? Y por el contrario dije, ¿por qué no nos sentamos, nos tomamos un café y yo te cuento qué hay detrás de la historia de este libro? Qué bonito. Claro. Que más que una historia de vanidad, es una historia de mucho dolor, de muchas lágrimas, pero también de mucha esperanza. Quiero saber, Bancolombia, cómo es que te ha acompañado a todas estas verdades. ¿Qué decían tus líderes cuando tú estabas desarrollando la batalla legal y cuando sales a escribir este libro y a contar todos tus secretos? Porque estos son 20 años de experiencia. Aquí están todos los secretos de ella. Todos. Y de lágrimas y de secretos todo, y de todo. todo. Y tocas un punto muy importante y es el de las organizaciones humanas como Human, Claro. en donde se entiende el individuo como un 360. No hay una Majo vicepresidenta, no, que hay otra Majo mamá, que hay otra Majo esposa, no, pues somos uno solo, ¿no? Y en la medida en que somos uno solo y que una organización como Bancolombia, que nace realmente de ese propósito de bienestar para todos, entiende que el principal bienestar tiene que ser el de sus equipos. Eso fue muy impresionante. Así que poder tener la tranquilidad de decir, tengo una situación personal y en este momento no puedo darte el 100%, pero ten la seguridad de que yo te voy a dar el 150% cuando vuelva, habla de una marca empleadora como muy pocas hay en el mundo. Tener la posibilidad de decir, es que yo tengo un sueño en mi maleta de sueños y mi sueño de ahora es escribir un libro, pero yo quiero pedir permiso porque yo no sé si eso tiene algún tipo de conflicto de interés y que te digan adelante, porque si estamos hablando de bienestar para todos, esto hace parte de nuestro propósito, de ayudar a ese bienestar de las personas más allá de los egos. Y de lo otro, y es entender que las marcas personales hoy están siendo la gran potencia de las marcas corporativas y que las personas en ese ejercicio de confianza que estamos trabajando, especialmente desde mi área, confiamos más en otras personas. Entonces, cuando alguno de ustedes piensa en Bancolombia y en ocasiones de pronto no haya tenido una buena experiencia, se va a acordar de mí y se va a acordar que esa cara de Bancolombia es no solo la cara de Majo, sino la cara de más de 24,000 empleados que, como yo, no solo nos levantamos todos los días a atender nuestros más de 24 millones de clientes, sino que también tenemos una cantidad de cosas por detrás que tenemos que estar gestionando en simultánea como seres humanos. Y ahí se conecta súper poderoso el tema de la marca personal con el libro, cómo se relaciona la voz del líder con tener una marca personal y cómo es lo mismo, no es lo mismo, de qué se trata eso. Todos tenemos que tener una marca personal. ¿Por qué? Porque la tenemos desde el día que nos registraron como registro de nacido vivo. María José Quiseno ya era Ahí una está. marca personal. ¿Qué pasa? La cultura, las creencias, la dinámica laboral hace que nos vayamos perdiendo y nos vayamos abandonando esa marca personal. Y a muchos tal vez les han dicho, ¿cuál es ese referente al que te quieres parecer? Entonces hay gente así súper inteligente que dice Michelle Obama, o que habla de ciertos personajes del mundo y de sus ancestros, cuando en realidad la persona que necesitas interpretar es
a ti mismo. En mis talleres invito a las personas a que vuelvan a ese niño o a esa niña que eran cuando tenían 7 años y que rescatemos desde ahí ese personaje. Porque es esa marca personal la que hace luego las grandes marcas creíbles, confiables, éticas y transparentes que necesitamos tanto en este momento, pero sobre todo esas love brands. Claro. Ustedes que construyen marcas desde acá, desde Human, saben que las marcas por detrás lo que tienen es personas. Imagínense el poder de amplificar una marca como Bancolombia por 24,000 marcas personales que pueden llegar a todo el territorio. Eso es muy potente. Muy poderoso, muy poderoso. ¿Y cómo vamos construyendo todo esto? El libro está impreso, acá lo tenemos, pero tú escribes un montón en LinkedIn y lo haces casi todos los días. ¿Cómo es esa disciplina y cómo conectas el libro con tu contenido digital? Bueno, lo primero es decirles que para mí escribir es terapia y que parte de esa terapia es levantarme todos los días a escribir alguna cosa. Hay días que uno escribe bobadas y no las publica. Hay otros días que escribe bobadas y las publica. Y hay alguien que le parece simpático la bobada que usted escribió. Y pocas veces usted escribe cosas interesantes. Pero lo importante es la disciplina de la que hablábamos ahora. Entonces, cuando uno tiene disciplina, le da y le da y le da hasta que algún día puede tener un producto mínimo viable para compartir. Entonces yo te diría es eso, así como hay gente que se levanta a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, o así como hay gente que se levanta a las 4 de la mañana a orar, yo me levanto a las 4 de la mañana a escribir, porque esa es la terapia que a Majo le funciona. Claro, maravilloso. Y lo otro es que no me escribe nadie. Otra anécdota, y perdón te interrumpo. Hace poco alguien me preguntaba cómo es posible que tu marca personal esté por encima de la marca personal en LinkedIn de algunos líderes de tu misma organización. Les quiero contar que ese día yo me tapé entre las cobijas y dije, me echaron. Y llamé a quien hace las mediciones para entender qué estaba pasando. Y el resultado es, tú no tienes más seguidores, ellos tienen más. Tú no tienes esa misma posición en términos jerárquicos, ellos tienen más. Pero tú tienes algo que se llama autenticidad. Sí, claro. Entonces esa es otra de las grandes claves a los que quiero invitar a cada uno de ustedes, y es hoy más que nunca, que el mundo está lleno de filtros que te quieren hacer que Ana se parezca a mí o yo a Ana. Lo valioso es que no le pongamos filtro y que Ana sea Ana y Majo sea Majo de forma auténtica. Pero ahí yo conecto con una cosa que también nos dijiste y casi se nos escapa, Otto, muy importante, y es esos ladrones de la voz. Tú hablas en el libro, escribes en el libro sobre los ladrones de la voz. Cuéntanos un poquito, Majo, ¿a qué te refieres? ¿Qué es un ladrón de la voz? Los ladrones de la voz son resultado de una investigación que realicé en más de 1,000 líderes o personas colombianas para identificar por qué cuando estaban en ciertos escenarios decidían guardar silencio, más allá de la cultura del silencio que ya tenemos los colombianos. Y descubrí 5 patrones, que no los voy a espolear aquí para que compren el libro, pero que hablan precisamente de esas conversaciones internas que tenemos, que nos hacen decir, no sea imprudente, no diga esto, te van a descalificar o se van a sentir atacados, y que hacen que nuestra voz prefiera decirnos a nosotros mismos. Yo no sé si a ustedes en el colegio les decían, pero a mí sí me decían las monjitas, calladita te ves más bonita. Pero claramente. Calladita, porque ya se imaginarán que yo levantaba la mano para hablar en toda la clase. Había una voz constante. Había una voz constante. O sea, hay ladrones internos de la voz y hay ladrones externos a los que les damos internos. Ese poder. No, todos son internos, porque tu voz depende de ti. De Otto depende qué entiende con lo que tú le digas. O sea, tu tema no es si Otto entendió o se sensibilizó o qué, pero realmente los ladrones son tuyos. Ah, son internos. Claro. Los que no te dejan hablar correctamente. Que te autocensuran todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos autocensurando. Pero yo lo conectaría ahí con algo que hemos conversado también internamente, y es dentro del área del feminismo, de la equidad. Tú tienes una anécdota o una reflexión bonita de cómo las mujeres mismas, incluso también los hombres mismos, nos censuramos para no hablar, para no decir y para no sentirnos capaces. ¿Cómo lo
Te hago a ti la pregunta, Ana, para que reflexionemos. No, lo que pasa es que en este podcast y en esta casa el tema y en mi vida, y por ende ya llevamos caminando juntos mucho tú y yo en la vida de Otto, el tema de equidad de género y de feminismo está muy presente. Y siempre buscamos un espacio con nuestros invitados que todos son de unos niveles altísimos y muy inspiradores, de poner su tema sobre pues, lo que nos acoge en términos de feminismo y equidad de género. Y muchas veces las mujeres, yo sé que a los hombres también, pero en este momento voy a darle más espacio a las mujeres cuando hablamos en juntas directivas, en comités, en nuestra vida profesional, en el hogar mismo. La voz del hombre a veces es mucho más fuerte y nos replegamos, nos silenciamos. No, yo más bien o permitimos que la voz masculina esté por encima de nuestra voz, nos descalificamos nosotras a nosotras mismas. Quería preguntarte, Majo, si estos ladrones de la voz, ¿cómo los ves en las mujeres? ¿Qué consejo le podrías dar a este espaciecito que yo le doy a la mujer en el podcast para que tenga un poco más de herramientas? Los hombres son maravillosos, sí, pero en esta mesa yo quiero invitar hoy a la mujer y a que Majo nos dé unos truquitos extras a las mujeres, porque además tenemos voz. Hace muy poco en la historia de la humanidad votamos, hace muy poco las mujeres llegaron en esta historia de la humanidad y frente a los hombres a las universidades, a las ponencias, a la política. Entonces no tenemos tanta experiencia como los hombres. ¿Qué truquitos nos puedes dar? Entonces, varias de cosas. género? De hecho, yo dedico un capítulo especial a los hombres y otro capítulo especial a las mujeres, porque científicamente sí tenemos voces distintas, es decir, el arquetipo es distinto. Sí. Y eso hay que entenderlo desde la formación. Ahora, si nos vamos a las mujeres, hay varias ideas que tenemos instaladas y seguramente el 100% de las mujeres que nos están viendo van a resonar con esto. Está uno en algún lugar y dice, perdón, yo digo una bobada, perdón, hago una pregunta. Pedimos perdón todo el tiempo. Es verdad, no había caído en cuenta de eso. Es una muletilla que nos sacó, así se dice, muletilla. Muletilla, perdón, yo voy a decir una bobada. Sí. Perdón, yo pregunto una cosita. Perdón. Entonces nos paramos muy desde el perdón cuando yo puedo decir, primero no estás diciendo bobada, sino quiero hacerte una pregunta. Y podemos ser, y emular de pronto, ser un poquito más directivas. Sí. Lo segundo es que nos autocensuramos un montón. Yo hice otra investigación para entender por qué menos del 20% de los columnistas de este país eran mujeres. Y fui muy crítica con los medios. Y lo que encontré es que no haya espacio para las mujeres en los medios. Es que las mujeres, como somos un poco más perfeccionistas, decidimos escribir menos. Escribimos menos, nos presentamos menos. Uno invita a mujeres a un panel y muchas veces las mismas mujeres dicen, yo no voy hoy porque no estaba tan preparada. Vivimos en una constante sobrepreparación porque somos muy disciplinadas y tenemos una disciplina grande del mensaje. Y en esa medida mi invitación, lo primero es que les diría es, no pedimos perdón. Lo segundo que les diría es, nunca vas a estar lista, entonces tírate al agua. Adelante, porque no vas a estar lista ni hoy ni mañana. Y lo tercero es, muchas veces te autocriticas y te autocensuras más de lo que otros lo harían. Sí. De hecho, yo escribiendo este libro, la primera pregunta que yo le hice a la editorial es, ¿pero la gente sí compra libros de escritoras mujeres? Porque si ustedes ven, los libros de liderazgo son hechos en su mayoría por hombres. ¿De verdad? Yo no sabía eso. Vamos a ver, no tengo los números. Traté de investigar, pero no hay referencias. No sé si las mujeres vendemos menos Les contaré en una próxima si es verdad que las mujeres vendemos menos libros que los hombres. Y a veces las mujeres además nos victimizamos y decimos, yo no voy a escribir porque no me van a publicar, yo no voy a hablar porque, y seguramente los hombres, mira que los medios no tienen ninguna postura frente a las columnistas mujeres, y seguramente los hombres directivos no tienen ninguna prevención con que las mujeres hablemos sin el perdón que nos antecedan. Pregunte o diga, pues no digo que en todos los escenarios, pero hoy por hoy cada vez es más común que los hombres estén atentos a lo que una mujer
tiene para decir. Entonces invitemos a las mujeres a sentir que pues ya tenemos nuestra voz y podemos manifestarla con más libertad de que seguramente la que le tocó a nuestras madres. Así es. A mí me gustaría, no sé si vamos a terminar ya, creo que estamos cerca, pero que mandaras un mensaje transfiriendo eso que te decía tu mamá, y es cómo invitar a las personas a que sueñen en grande. ¿Qué le dirías a esas personas que nos están escuchando para que se motiven, para que desarrollen su voz, para que logren llegar a donde sueñan llegar? Yo les diría que el mundo solo necesita dos cosas para sobrevivir. Una figura humana de una persona que los inspire y una definición de esperanza. Y esa definición de esperanza va mediada por el sueño que cada uno tiene. Los sueños que los tres que estamos o el equipo de producción que tiene en este momento son muy distintos unos de otros. Y tendemos en esta gran pecera de cristal que se han convertido las redes sociales en volvernos muy dramáticos y negativos. Y mi invitación es a navegar el presente con sentido de posibilidad. Y cuando uno navega el presente con sentido de posibilidad, esa lista de sueños vuelve a estar sobre la mesa. Todos los sueños son posibles en la medida en que tengamos disciplina, en la medida en que no hablemos como los locos, sino que usemos nuestra voz al servicio de esa meta que tenemos. Pero lo más importante es que los sueños suceden cuando también no solo sirven a tu ego, sino que sirven a los demás. Y en esa medida yo creo que podemos construir una Colombia posible, una Colombia en la que quepamos todos y una Colombia en la que absolutamente todos tengamos una voz. Majo, cuando yo te conocí, dije, Dios mío, esta mujer, de verdad, yo creo que ella se levanta así. Ella es así de linda desde que se levanta. Y cuando te conocí, vi primero en ti mucha espontaneidad, mucho interés en mí en el momento en que nos conocimos, como quién eres, qué haces, cómo estás, tienes hijos, no tienes hijos. No sé si es una particularidad de provincia que hacemos varias preguntas de nuestra vida personal con tanto cariño, o es porque eres así. Yo quiero preguntarte cómo logras, de verdad, yo ya sé que nos has dicho que con disciplina, pero quiero cerrar esto un poco más personal. Tiene una hija que además toca piano, pero, o sea, en otro grandes, nivel, otro nivel. Otro nivel. Cuando me dijo, no, mi hija toca piano, y yo, pues sí, en las cosas del colegio. No. Quiero darle un espacio a su hija. Quiero preguntarte, porque sé que la audiencia va a quedar en punta con tu hijo, hoy cómo está tu hijo, qué significa hoy para tu hijo la vivencia que tuvo, y que nos des un secretico de cómo haces para vivir así de bien puesta, de siempre decir cosas bonitas, de hacer que el otro se sienta supremamente importante ante tu presencia. Bueno, decirles que yo creo que lo más importante en este camino con mis hijos es que hoy mis hijos tienen una voz. Sí. Mi pianista, su voz es el piano. Mi hijo mayor tiene múltiples voces hoy en día y sí, es un personaje maravilloso desde muchas facetas, de aprender también que su propia voz también le podía hacer daño a los demás y cómo tienes que matizar esa voz sí, al servicio de lo que el otro necesita. Sobre tu segunda pregunta de la escucha, yo creo que viene también un poquito, uno es el resultado de sus traumas. Eso olvídese, porque yo voy al psiquiatra, al psicólogo, tengo una gran pyme de asesores espirituales, pero yo creo que partió de que yo no me sentí chiquita escuchada. Yo no me sentía escuchada, yo sentía como que, porque los cool, y de esto no hablamos, eran los deportistas. En mi colegio había grandes porristas, grandes deportistas, pero resulta que mi bracito derecho, después del accidente, se quedó pegado por muchos años, y yo no ya puedo hacer esto, pero yo no podía hacer esto. Entonces la gente me decía, ¿pero tú por qué lees tanto? No, pues maestro, ¿cómo te explico? Es que yo no podía hacer ejercicio, me tocó leer, porque es que para leer no se necesitaba lo de la movilidad. Sí, sí. Entonces te diría que ahí aprendí mucho de la empatía con el otro y de escuchar al otro para entender por qué de pronto no me escuchaban a mí. Entonces sí es algo de verdad natural, y no te puedo decir la técnica porque no me es decir, yo no llego y digo, hoy tengo que escuchar y ser empática con Ana. Es natural, no. Eres tú. ¿Te entrenaste en eso? O soy yo.
Y alrededor de este personaje que ven hoy, Ay, no, es que siempre está así, de verdad. Yo digo, yo pago $1.000.000 al que me diga María José está fea y se arregla. pero Ana, es nuevamente desde el miedo a que vieran mi cuerpo quemado. Entonces yo me dediqué a crear un personaje para evitar que las personas vean mi vulnerabilidad. Hasta que un día entendí que la belleza viene del alma, la belleza no es física. Les brillas más todavía. Pero sigo pues teniendo esa necesidad de vestirme de ese personaje que me hace sentir segura. Ya antes me vestía para los demás, hoy ya me he visto para mí y me he visto para mí simplemente para sentirme segura, amada y para proyectar también eso que rico que me lo dices, y es eso de ser agradable para el otro. Ojalá uno tuviera, como dice Marian Rojas Estapé, personas vitamina todos los días y liberarse de esa toxicidad Claro. Que nos hace tanto daño. Bueno, Majo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. A nuestra audiencia, la cual es protagónica en este podcast, quiero decirle que Colombia está lleno de mujeres como ella, de mujeres que quieren hacer algo por el país, que trabajan por el país desde las organizaciones, desde la familia, desde su comportamiento. Es líder, hace parte de la junta directiva de Women in Connection, en donde tuvimos el placer de conocernos, y le agradezco mucho a la organización que nos permite conocer estas mujeres maravillosas. Otto rayó un poco entre la admiración y el enamoramiento, entonces ya le dejo la despedida a Otto, que quedó fascinado desde que pudimos hacerte la entrevista previa. Muchas gracias, Majo, Anita, por compartir tanto con nosotros y con esta audiencia. Sí, no, Majo, muchas gracias por venir. Un espacio increíble. Y lo único, Ana ya dijo todo. Compren el libro. Llévense esa tarea nada más. Está maravilloso. Tarea. Y otra tarea para despedirme, y es: yo genero ahí sí hablo como los locos en LinkedIn, me pueden seguir en LinkedIn, algunas cosas salen más chéveres que otras, pero lo que sí les aseguro es que se mantiene la conversación. Se mantiene la Chévere. conversación. Muchas gracias. Gracias.